Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Y finalmente el resultado electoral en Estados Unidos no fue tan contundente como decían las encuestas. Estaban todavía contando voto a voto para repartirse las bancas. Un Estados Unidos muy partido y con el reelecto gobernador de Florida, lo menciono porque es una figura para mirar muy de cerca, Ron DeSantis, que, por ejemplo, limita en las escuelas libros que hablan de diversidad sexual, por citar el caso de un republicano, que es todavía más preocupante que Donald Trump y parece que va a ser su contrincante en el universo republicano, la nueva cara de la ultraderecha norteamericana. Hicieron una buena elección los republicanos, pero no fue avasallante. Y los demócratas hicieron una inesperada demostración de fuerzas y se impusieron a una serie de aspirantes republicanos en votaciones para bancas del Congreso y puestos a gobernador. Se estaba definiendo en el conteo quién iba a tener el control del Capitolio, pero es probable que una cámara quede para un lado y otra cámara quede para el otro. Pero me quiero meter en otro tema que es muy de la política dura, pero que ayer generó muchísima controversia, así que no lo quiero dejar pasar. Es algo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que, entre otras cosas, con representantes de distintos colores políticos, elige a los nuevos jueces y tiene la potestad de remover a los que hay porque es el organismo que los controla. Es un poco técnico lo que les voy a contar, pero sirve para entender, por un lado, el poder que tiene la Corte Suprema, por otro lado, para entender cómo está usando ese poder, y después para entender que ese organismo que nos queda tan lejos, al final es el que decide los jueces que sí deciden sobre nuestra cotidianeidad. La historia es así. Ustedes se van a acordar que a fines del año pasado la Corte decidió declarar inconstitucional el modo en que se compone el Consejo de la Magistratura. O sea, declaró inconstitucional una ley que se había votado hace muchos años en el gobierno de Cristina Fernández, en el gobierno de Néstor Kirchner, en el kirchnerismo, y decidió que quedaba vigente la ley anterior a esa, que era una ley que el Congreso ya había derogado. O sea, no solamente había aparecido una nueva ley, sino que la ley anterior se había derogado. ¿Para qué declaraba inconstitucional la Corte esto? Para que la composición del Consejo quedara en 20 personas en lugar de 13 personas. Pero sobre todo para que el presidente de la Corte, en este caso Horacio Rosati, quedara como titular del Consejo de la Magistratura, como pasaba en los años 60. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que designar a los miembros que faltaban de ese Consejo de la Magistratura porque, decía, eran 13 y ahora tenían que ser 20. Salían entonces de distintos ámbitos, algunos académicos, otros del ámbito institucional jurídico y otros salen del Congreso. Entonces faltaba, por ejemplo, un representante que sale del Senado. ¿Pero de qué partido? Bueno, ya había 2 del Frente de Todos porque eran 2 de la primera minoría. Y había uno por la UCR como segunda minoría. Lo que pasa es que, ¿quién es la segunda minoría en el Congreso? Uno podría decir Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que no es un bloque en sí mismo, sino que es lo que se llama un interbloque, o sea, una unión de bloques. Entonces el PRO reclamó ese asiento que quedaba, diciendo, che, pero el otro lo tiene la UCR, no lo tenemos nosotros que somos el PRO, en lugar de que todo sea Juntos por el Cambio. Y dijo entonces el PRO, voy a enviar a Luis Juez para ese asiento. Como el Frente de Todos estaba recaliente con esto que hizo la Corte, Cristina Fernández, sobre todo con esa calentura, entonces se le ocurrió esta idea, que obviamente es una maniobra de manipulación, es un atajo, y dijo, nosotros también somos un interbloque, acá también hay varios partidos juntos. Entonces decidió que había un bloque mayoritario llamado Frente Nacional y Popular y otro minoritario llamado Unidad Ciudadana. Y el bloque Unidad Ciudadana tenía más senadores que el PRO, entonces decidió que el nuevo representante del Consejo tenía que salir de Unidad Ciudadana y no del PRO. Entonces designó en ese momento al senador Martín Doñate. Pero no es algo que decidió el oficialismo solo, lo decidió en acuerdo con el radicalismo, como pasa muchas veces en el Congreso, con cosas que se resuelven políticamente. O sea que más allá del atajo o no, o de lo que se le ocurrió al oficialismo, hay un sector de la UCR que lo apoyó. Bueno, ¿qué hizo Luis Juez? Llevó el tema a la justicia. Y la justicia no le dio mucha bola en las distintas instancias hasta que el tema llegó a la Corte Suprema. ¿Y qué hizo esta Corte? Que puede decidir lo que quiere cuando quiere y que tiene dormidos varios fallos, por ejemplo, en causas de lesa humanidad. Podía haber dejado pasar el asunto porque además el 10 de diciembre
se vencen algunos mandatos y sin embargo decidió fallar sobre este asunto. ¿Qué dijo la Corte? Que tiene que salir del Consejo Martín Doniate y que Luis Juez tiene que ocupar ese lugar. Pero además acusaron a la presidencia del Senado, o sea, a Cristina Fernández de Kirchner, de hacer un ardid, lo dicen en estos términos, para meter al senador propio. Igual es curioso porque el propio Horacio Rosati le había tomado juramento a Martín Doniate meses atrás en este doble rol de presidente de la Corte y de presidente del Consejo. En fin, arde ahora el oficialismo con este fallo. Hoy en el Senado va a haber una conferencia de prensa, pero les aviso que esta historia continuará.